Estamos de regreso, querido Roberto Sá. Atención con lo que dice acá. Diputados de la Comisión de Constitución aprueban en general el proyecto que establece el impuesto a los súper ricos. Lo hablábamos el otro día. ¿Qué significa, primero, en palabras simples, el impuesto a los súper ricos? ¿Quiénes son los súper ricos y cuánta plata nos quedarían al Estado de Chile? Sí, bueno, Diana, ese aprobar en general es darle la luz verde, ¿no es cierto? Es decir, legislemos sobre esto. Es el inicio, claro, la partida de tener una conversación en el Parlamento sobre un nuevo impuesto y que sería por única vez y que su plata se usaría para pagar una renta de emergencia, que es lo que hemos dicho en este programa en mucho gusto, que quizás aquí una de las soluciones para ver que la letra chica, que el requisito, que no, para llegar a la mayor cantidad de gente posible con un dinero para que se quede en su casa, pudiera ser una renta de emergencia, una renta universal. Entonces, hay un grupo de parlamentarios que dijeron, bueno, si no hay plata, que hay que focalizar, que los gastos, qué sé yo, veamos que los súper ricos chilenos pongan algo y aporten esta crisis por una vez con un impuesto a todas las personas cuyo patrimonio sea superior a los 200 millones de dólares. ¿Qué hablamos cuando hablamos de patrimonio? Cuando hablamos de patrimonio no es solo la plata que tengan en el bolsillo, en la cuenta corriente o en sus bancos, sino que aquí estamos hablando de las acciones, inversión en acciones, en instrumentos financieros, pero también el ladrillo, la chimenea, la empresa, claro, los autos, las propiedades. Eso es, toda la gente que tenga más de 200 millones de dólares de patrimonio, se le cobraría un impuesto por una única vez de 2,5% y según los parlamentarios, que son los que propician esta iniciativa, con eso se podrían lograr unos 6.000 millones de dólares. Ahora, la polémica ahí se instala porque hay varios economistas, yo les decía la semana pasada, economistas no necesariamente neoliberales, incluso algunos con una mirada más progresista, que dicen que ellos vieron el proyecto y que no da 6.000 millones de dólares. Sí, incluso siempre, el mismo director de impuestos... Los proyectos de reforma tributaria curiosamente proyectan recaudar más de lo que claro, en régimen proyectan, digamos. De hecho, la misma reforma tributaria que se hizo para financiar lo de la educación, lo de la gratuidad, que se dijo en un momento que iba a llegar a los 8.500 millones de dólares, nunca va a con ser suerte así. 6.000, o sea, no fue así. En este caso, incluso el mismo director de impuestos internos ha dicho que él hizo unos cálculos rápidos y le daba 1.500 millones de dólares. Ahora, es interesante... Ojo, y le va a dar menos, porque al final, a ver, por favor, expliquemos la lógica. ¿Tú crees que las grandes familias y las grandes fortunas gastan su plata comprando casas, autos y cuentas? Lo tienen en intangible, amigo, en intangible, en cuentas afuera, y realmente hacerle el seguimiento a eso. ¿Cómo está estructurado el proyecto de ley? Es prácticamente imposible. Ahora, me llama la atención, pero leí... Eso es verdad. Sí, pues, pero si digamos... Leí este fin de semana la propuesta de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, que la encontré súper interesante y que viene desde hace varios meses. Yo no la había leído con detalle porque aparece durante la semana pasada, pero parece que ya había una discusión anterior en materia tributaria de por qué no tener un impuesto corporativo mínimo a nivel mundial. Es decir, que haya una base, que entiendo era del 19%, y de ahí hacia arriba. Bueno, nosotros en Chile estamos en el 27%. Y así generar ciertos acuerdos tributarios para impedir que haya paraísos fiscales o claro, que corporaciones se muevan de un lugar a otro según donde son los impuestos más bajos. Ya, te estábamos hablando, para explicar en simple, José, el impuesto a las empresas. Claro, ese es el impuesto corporativo. Las empresas aquí pagan 27% de las ganancias, claro, que una empresa produce. Es distinto al impuesto a los súper ricos que estamos empezando a discutir acá, porque acá es al patrimonio y acá es a las ventas, a las ganancias. Por lo tanto, sería una cosa distinta. Yo lo encuentro súper interesante también lo que ha planteado la ministra de Hacienda de Estados Unidos, que incluso ya le ha dado el visto bueno el Fondo Monetario Internacional. ¿Sí? ¿Sabes por qué es interesante? Porque ella plantea que sea parejo en todos los países. Porque ¿cuál es la discusión que se establece cuando se habla de que los ricos paguen más? Que este gallo se va a ir para el otro lado, se va a ir para un paraíso fiscal y entonces ahí vamos a joder y este gallo se va a ir y nos va a dejar sin negocios, sin inversión. ¿Y eso ha pasado en la práctica? Ha pasado. Mira, con el impuesto de los súper ricos... ¿Qué pasó en Francia? En Francia, cuando se estableció el impuesto a los súper ricos, muchos súper ricos se fueron a Bélgica, que tiene, podríamos decir, tasa de impuestos para personas que ganan plata mucho más baja. Y entre ellos, el mejor ejemplo, el actor Gerard Depardieu. Gerard Depardieu se fue con todo y los gallos lo criticaron tanto que incluso él rompió su pasaporte francés. Dijo, yo ya no soy más francés, a mí no me vengan con cuestiones, yo me gané bien la plata, me están cobrando de más. O sea,
Ocurre. Ahora esto es impuesto es única vez. Sí. Entiendo que es por única vez y iría a financiar una renta básica universal. Ahora, ¿cuánta plata se necesitaría recaudar, Roberto, para financiar una renta básica universal de 500.000 pesos? Se necesitan 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares para más o menos el 80% de la población más vulnerable. Es un estudio que hicieron parlamentarios de Renovación Nacional. Una renta más o menos de 400, 500 mil pesos serían 5.000 millones de dólares. Escribe todo ahí, para que recordemos, nos quede bien clarito. Para que nos hagamos una idea, el impuesto que se propone ahora, 2,5 al patrimonio de 200 millones de dólares, ¿no es cierto? Y ahí, esto, según los que plantean esto, podría lograr 6.000 millones de dólares. O sea, en teoría tú financias la renta básica universal con eso. En teoría, porque, ya lo hemos dicho, hay gente que sale al paso de estos números y, por ejemplo, el director de Impuesto Interno dice que en realidad no son 6.000, sino que serían 1.500, por lo que explicaba recién Rodrigo Logan, que es complejo tomar, fiscalizar, cobrar este impuesto. Entonces, y además tenía otro elemento ahí, porque los impuestos no son de asignación directa, sino que son a la bolsa del Estado. Y el Estado lo gasta no necesariamente en... El Estado no lo gasta necesariamente en lo que está diciendo, el Estado lo puede gastar en lo que quiera. Bueno, obvio, pero perdona, pero esta es la necesidad primordial hoy día. O sea, no van a poner el impuesto a los súper ricos para usarlo en otra cosa. Mi niña, cuando hicieron el impuesto para poder pagar el tema de la educación era exactamente lo mismo. ¿Y en qué se lo gastaron? Bueno, y en el impuesto específico a los combustibles lo pusieron para reconstruir el país después del año 85 y todavía lo estamos pagando, digamos. Sí, o sea, finalmente cuando tú pones un impuesto muy a las bencinas, y el impuesto a las bencinas que era para arreglar las calles. Perdón, pero yo me voy a inmolar. Atención, alerta de inmolarse. A ver. Yo defiendo ese impuesto, porque el impuesto específico de los combustibles, que efectivamente lo puso Pinochet para arreglar las carreteras después del terremoto del año 85, ahora es un impuesto verde que se cobra a la gente por contaminar, por congestión, por una serie de elementos que lo tienen todos los países modernos y que te da 2.000 millones de dólares al año. 2.000 millones de dólares al año. ¿Quién va a querer sacar un impuesto que te da 2.000 millones de dólares al año? Nadie. Pero además es necesario, o sea, si yo salgo, contamino, genero congestión, tengo que pagar esa externalidad negativa. No, si el punto es lo que tú planteabas, o sea, primero la diferencia con el diésel, si entramos en esa discusión, la diferencia con el diésel y además que el impuesto y una serie de otras exenciones tributarias que tienen aerolíneas, mineras, en fin, digamos, porque uno dice, bueno, si yo pago con mi pequeño autito, por toda la externalidad negativa que mi auto genera, bueno, ¿por qué no cobrarle a una aerolínea, quizá, en un periodo además difícil como este, en fin, o sea... Y no es solamente para la gente que anda en auto, recuerden que el transporte público también se... Oye, perdón, ¿volvamos al impuesto a los súper ricos? Sí, vale, perdón. Ya. Roberto, tú dijiste que se abrieron a la idea de legislar. ¿Cuánto podría durar este proceso? Y si tú crees que tiene piso político para que se acepte. Tiene piso político, es lento, porque además estamos en esto. Hoy día, por ejemplo, empieza la discusión del salario mínimo. Estamos con tercer retiro, estamos viendo otra ayuda. Yo creo que tiene piso político. El tema es que tenemos que ver bien si agrupa o no, te logra 6.000 millones de dólares o 1.500, porque yo lo he dicho, es mucho más rápido avanzar en las exenciones tributarias que tienes ahí, 9.000 millones de dólares. Tiene mucho más dinero. Hay muchas personas que conocen. En el fondo todo esto, y que tiene que ver también con los resultados de la academia hoy día, porque tú me vas a decir, bueno, el impuesto a los súper ricos, el tercer retiro, la discusión del salario mínimo está cruzado por un gobierno que está abrazado al dogmatismo desde un lugar que no ha logrado, digamos, salir de un dogmatismo tan grande, protagonizado, me imagino, por el presidente. Perdón, Logan, déjame terminar para ir a la pausa y de ahí entramos en el debate. Y por otra parte, por una oposición que provoca al gobierno y en medio está el fantasma del populismo. Entonces, el fin de semana, haciendo un análisis bien claro, aparece la figura de Pamela Giles. Todos los editorialistas, columnistas en el fin le dedicaron parte de su trabajo el fin de semana a Pamela Giles, que para algunos es como el símbolo del populismo, ya es como un demonio populista que se va a apoderar de todo y va a salpicarlo todo, y hoy día aparece la CADEM, donde ella aparece ser la candidata más competitiva en primera y en segunda vuelta. Yo creo que hay que hacer una definición clara de lo que efectivamente significa populismo, si efectivamente estamos frente a un populismo peligroso
o no, digamos, para abrir ese debate y ver efectivamente cuáles son las decisiones que el país va a tomar en una... Está interesante lo que vamos a plantear. Ahora vamos a la pausa y a la vuelta discutimos. Bien, continuamos haciendo mucho gusto con esta discusión que está, yo creo que, pero al rojo vivo, que es cómo ayudar a las personas. Estábamos hablando de cuánto cuesta, por ejemplo, cuánto podría sumar a las inyecciones de las arcas fiscales un impuesto a los súper ricos. Los autores del proyecto dicen 6.000 millones de dólares, el director de impuestos internos dice 1.500. Ahí hay una diferencia, lo que decías tú, Rodrigo Logan, que es un impuesto difícil de fiscalizar, cobrar, porque hay muchos intangibles, qué sé yo. Solo haciendo un ejercicio rápido, porque nos quedan muy pocos minutos con 6.000 millones de dólares. Si fuera así, por ejemplo, se podría financiar nuevamente este súper paquete de medidas económicas que estamos desarrollando ahora, con un bono de clase media, con IFE, con 100 luquitas para los jubilados, con dinero para los transportistas, todo, para que ustedes puedan ver las dimensiones. Los autores del proyecto lo que quieren es que este dinero sea para una renta de emergencia. Y una última cosa. Hoy día, a propósito de lo que estábamos hablando, y me gustó mucho lo que tú dijiste, José, yo creo que hay que discutirlo, el tema de los bajos sueldos en Chile. Sí. Ese es un gran tema, un temón. Hoy, a las 5 de la tarde, en el Ministerio de Hacienda comienza formalmente la discusión por el reajuste del salario mínimo. Recordemos, están 326.500, la CUT pide que llegue a 500.000. Pero hay que dejar el dogmatismo, el populismo, y hay que pasar al pragmatismo. Yo creo que Por mañana favor. planteo acá como si estuviéramos en una pauta. Especial sueldo. A ver. Yo creo que mañana deberíamos tener un debate sobre el salario mínimo con gente, Encantado. con quizás políticos, no sé. Yo creo que esto es Ok. muy importante, perdón, yo creo que esto está en la base de todos los problemas, el valor que el mercado chileno le está dando al trabajo y cómo se relaciona el valor del trabajo con el valor de la vida. Porque cuando no van de la mano y están tan desfasados uno del otro, tenemos todos los problemas que tenemos. Yo creo que acá no hay que... crédito a los académicos, crédito a todos los datos, estadísticas, en fin, quienes las hacen y las coordinan y las difunden. Pero no hay que ser doctor en nada, ni tampoco magíster en nada para entender que ahí hay un problema que es la génesis de todo lo que viene después. Y José, te felicito, Ya, vamos a hablar por esa de eso. honestidad, porque nosotros somos un grupo privilegiado. Pero no podemos ser, no porque seamos privilegiados, podemos ser desconectados, ¿cachai? Me gusta eso. Ya, mañana lo vamos a hablar entonces. Sueldo mínimo, como que hoy día la discusión y los proyectos de ley.